Esto está funcionando como un vocativo, ¿sí? Y no corresponde justamente cuando vemos toda la estructura jerárquica, no hay ningún nivel de correspondencia con nada. No es, por ejemplo, ¿se acuerdan del salmo anterior? Cuando dice acá, levántate, Jehová, sálvame, oh Dios. Claramente, esta primera es correspondiente con esta. Y este vocativo corresponde con este. Bueno, en el Salmo 4, versículo 2, no tenemos esta frase, no tiene correspondencia con nada, sino que salta a los ojos y justamente le pone este matiz teocéntrico a todo el Salmo. Oh Dios de mi justicia. Sí, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y después que Benjamín, tú dijiste en angustia. O en la angustia o mi angustia, porque hay un artículo, ¿cierto? Sí, muy bien. En la angustia, tal vez uno podría decir en mi angustia. Es claro que la angustia es de él. Después, ¿qué dice acá? Me abriste un espacio, o pues ya yendo, o abriste espacio. Bien. ¿Abriste un espacio? ¿Alguien lo tradujo distinto? O sea, el zar tiene la connotación de angosto. El zar, El zar. Sí. entonces sí pues yo la puse también así, ¿no? O sea, te abriste espacio. Me abriste espacio. Ok. Noten, vamos a ir por partes. Noten que esta otra vez es una frase preposicional. Tiene, en este caso, la bet, que corresponde con esta frase preposicional arriba. ¿Lo ven? Acá hay una, acá hay otra. Esta no está subordinada a Dios, sino que está subordinada al verbo que viene después. Así también como lo está esta acá arriba. ¿Ok? Cuando clamo, respóndeme en la angustia. Benjamín dijo, me ensanchaste o Abriste, ¿Cómo? sería, abriste espacio, sí. Abriste espacio para mí. ¿Sí? Noten entonces, esta está otra vez subordinada al verbo que le sigue, así como la primera está subordinado al verbo que le sigue. Noten ahí, como Juan Espinel mostró muy bien, el contraste semántico que hay entre tsar y la palabra rajado. ¿Sí? Rajado. Tsar significa ¿qué? Angustia. Angosto. Angosto, tiene que ver con angosto. Y noten además que Tsar es un homónimo de Tsar en el versículo, en el capítulo anterior, que Tsar se usa ¿para qué? Para enemigos, adversarios. Sí. Si ustedes van al diccionario, ustedes van a ver dos entradas para Tsar. Una es esta, angustia, o un lugar angosto, y también la misma palabra es un homónimo, se escribe igual, luce igual, pero tiene dos raíces distintas, significa adversario. Enemigo, sí. De hecho, en el capítulo 3, versículo 1 se usa. Sí, Y esto cierto. quiero que lo vean cuando vayan analizando. Noten que hay vínculos semánticos y paralelos entre los salmos, están conectados. ¿Sí? Con Jehová, noten, acá está. Sarai. ¿Sí? Acá. ¿Cuántos mis enemigos se han multiplicado, no? Y ahora vamos acá al capítulo 4, versículo 2, y aparece la misma palabra, pero acá significa angustia. ¿Será que el enemigo trae angustia? Digo, no sé. Pensando. Definitivamente. Sí, trae angustia. Pero para entender, Sí, cuando dices un homónimo. Homónimo. eso es que se escribe igual, pero no son. Se escribe igual, Se lee igual. se lee igual, tienen distintos significados porque Eso, tienen ok. raíces distintas. Raíces Por eso es que distintas, si tú vas al diccionario, vas a encontrar, por ejemplo, en Jalot te va a poner el numeral 1 y después te va a decir zar, y después te va a decir 2, y te lo va a escribir igual. Sí. Ujú. Sí. Se escribe igual. Se escribe igual, pero tiene distinta raíz. Raíz distinta. Correcto. Ok. Sí, no dice en adversario. Acá. Está mal traducido. Si alguien tradujo en adversario, está mal. En angustia. Es en angustia. Tú me diste este espacio, me ensanchaste. Ahí es donde, Benjamín, yo difiero. ¿Sí? ¿Esto qué tipo de verbo es? Es un gifil. ¿Sigue analizándolo? Sí, fin. ¿Es el segunda persona masculino singular? Sí, gifil perfecto, segunda persona masculino singular. ¿Hiciste abrir? Muy bien. Y Benjamín lo tradujo como un pasado, ¿sí? Como un pretérito. Yo lo traduciría como un imperativo. ¿Abres? ¿Sí? No es me hiciste ensanchar, sino ensancha.
En la angustia ensancha, abre espacio, como un imperativo. Y alguno dirá, bueno, pero no es un imperativo, es un pretérito, es un perfecto. Pero está hablando. Pero noten que en el contexto Oh. nosotros tenemos imperativos, ¿no? Y déjenme darles un ejemplo. Sí, sí, Esto sí. es lo que se llama, por ejemplo, y lo voy a explicar más adelante, pero vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Ustedes conocen esto versículo. La Shema, Ensancha. versículo 4. Noten lo que dice la Shema, versículo 4 de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Ejad. ¿Y después qué dice? Beahavta. ¿Y amarás? ¿Y por qué lo tradujiste amarás? Si es un bab perfecto. O sea, entonces No, de no ahí dijimos, llamó y tú amaste a y Dios. tomaste. Es un perfecto. Segunda persona, masculino singular, ¿no? Pero lo tradujimos, ¿cómo lo traducimos? Amarás ¿a quién? A Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Pero ¿por qué lo traducimos como futuro, como un imperativo? Si es un perfecto. Estamos tomando la pauta del verbo anterior. Estamos justamente correctos. Estos son unos perfectos, después lo voy a señalar porque hay otro de estos en el Salmo, donde muchas veces el perfecto adopta una fuerza impecativa, adopta una fuerza imperativa a la luz del imperativo que vino antes. ¿Sí? Y no está bien en realidad traducirlo como un pasado, sino como más como un imperativo, tiene esa fuerza. Es normal. Y acá está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, a la luz de este Shema de arriba, este adquiere una luz, una fuerza imperativa. Lo mismo sucede en el Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4, noten acá, tenemos el imperativo, el siguiente verbo adquiere esa fuerza imperativa, y después viene un imperativo más, y acá justamente encontramos otro imperativo más. O sea, hay más evidencia para tratar este verbo del medio como un imperativo que como un perfecto. Tenemos 1, 2, 3 imperativos alrededor. ¿Sí? Entonces, funciona en realidad como un imperativo acá. Literalmente esta palabra significa ensanchar, significa ser amplio. Eso lo pueden ver en Jalot 1211. ¿Okay? Entonces, no lo traduciría tanto como me hiciste ensanchar o me diste lugar, sino que en la angustia ensancha. ¿Sí? Esa es la idea. Pero Lucas, una pregunta. Por ejemplo, un segundo. Déjame ver si hay, creo que hay una versión. Sí, la nueva versión internacional dice: dame alivio cuando esté en la angustia. Esa es la idea. Esa es la idea. Dame alivio. Ensancha mi lugar cuando esté en la angustia. En este caso, la Reina Valera lo traduce como un perfecto y a ver, la nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, lo traduce también como un perfecto. ¿Sí? Pero a la luz de la fuerza imperativa de esos tres imperativos, creo que es mejor traducirlo como un perfecto precativo, lo que algunos llaman así, un imperativo. Está pidiendo algo de parte de su Dios justo. Sí, Víctor. Perdón, ya se me olvidó. Bien. Ok. Yo tengo una Una consulta. pregunta. Pregunta hace rápido y no me acuerdo, solo como dame espacio, Dame espacio. Sí, lo traduje yo. sí, dame espacio. Es un pedido de que le ensanche su lugar, porque está angustiado, está en un lugar restringido. ¿Sí? Ok. El que sufre de claustrofobia entendería esto bastante bien, pero esa es la idea. Se siente como si las paredes se le han venido encima y le está pidiendo a Dios: dame alivio. ¿Sí? Ensancha mi lugar. ¿Ok? Y este li, acá, es una frase preposicional que está subordinada al verbo, así como la escala de acá arriba, y en este caso indica ventaja. ¿Sí? Ensancha o da alivio a mí. El li indica ventaja. Entonces tenemos, en realidad, noten, en la estructura de este versículo 2, tenemos dos verbos de acción y dos verbos de resultado. El primero es Anani, ¿sí? Respóndeme. El otro de acción es ten misericordia. Y los otros dos verbos, por eso están en violeta, en realidad definen el resultado. Cuando él me responde,
mi lugar va a ser ensanchado. Y cuando Él me muestra misericordia, Él va justamente ¿a qué? A escuchar mi oración. Entonces, hay misericordia de Dios cuando escucha nuestra oración. ¿Está? Noten, además, entonces tenemos 4 imperativos, 1, 2, 3, 4, 2 que se relacionan, la misericordia con escuchar, o el amor del pacto, ¿sí? La gracia, y después el ensanchar y el oír, también se relacionan, por eso están del mismo color, y dice, oirás que mi oración, o la oración de mí, ¿sí? Ahí el genitivo de mí es justamente un genitivo de autoría, ¿sí? Él es el que hace la oración. Él es el que hace la oración. Mi oración. Entonces, él clama, noten cómo abre con cara y termina con tifilati, ¿sí? Él clama a través de la oración, algo muy similar que ya habíamos visto antes en el capítulo anterior, cuando usa justamente lo mismo, usa cara y aneni, y antes usa ¿qué? Mi voz. ¿Sí? En voz alta clama. ¿Okay? La oración del justo. ¿Sí? Fue mucho. Y eso es lo que el Salmo capítulo 4.2 nos va enseñando. Versículo 3. Yo me di cuenta que estábamos, ya son 2:25, wow. Dale, Juan Espinal. Presente la oficina. Sí. Juan Espinal. Dice, hijos del hombre, ¿hasta cuándo mi gloria será un insulto? Gloria será un insulto. No, como, sí, porque ya como era como mal, como trataba como mal, ¿no? ¿Ok? La palabra. Hay como reproche, ¿no? Como reproche. Reproche. Tal vez el verbo, ¿no? Con, Sí. entendería yo. O es. ¿Ok? O sea como el reproche. Pues, y amarán. Bueno, o sea, sería como, ahí dice una elipsis, hasta cuando amarán lo vano, lo vacío, y buscarán lo falso. La mentira. Okay. Noten acá la traducción o el análisis y las figuras retóricas. Noten que acá adelante tenemos esta frase, esta cadena constructa, ¿sí? Benei ish, ¿sí? Hijos de hombre que abriste vos, ¿no? Acá está funcionando como un vocativo, ¿sí? Como un vocativo. Antes habíamos tenido el vocativo de quién? Dios, mi Dios justo, ¿sí? Jehová, mi Dios justo. Acá tenemos una cadena constructa que funciona como un vocativo. Hijos de hombre. Acá el genitivo denota una clase de alto rango, ¿sí? Por esta razón, yo creo que la nueva versión internacional lo traduce mejor. La nueva versión internacional acá lo traduce la cadena constructa como señores. No está hablando a la humanidad, está hablando a los nobles. Esta frase, Benei Ish, se usa en el Antiguo Testamento para referirse a la nobleza, a las personas de alto rango, no a la humanidad. No está hablando a los plebeyos, ¿sí? Le está hablando a los nobles, a los de alto rango. Por ejemplo, Klaus señala que en Egipto, en Babilonia, a los propietarios influyentes se los llamaba hijos de hombre para distinguirlos de los pobres, Klaus dice. O sea, hijos de hombres era para los funcionarios, era para los señores, era para la nobleza. De hecho, una cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero vayan a Salmo 49.2 y van a ver claramente cómo se usa esta frase y se contrasta con otra frase donde se usa Adam justamente para referirse a la pobreza, al pueblo en general. ¿Sí? Entonces, hijos de hombres se refiere a los funcionarios, a la casta, a la clase alta, a ellos se refiere. Entonces, yo también lo traduciría como
como hijo de hombre, porque a nosotros en español, hijo de hombre ni fu ni fa, no significa nada. A veces sería mejor traducirlo como señores, ¿sí? Funcionarios, si quieren, nobles o nobles, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Se está dirigiendo a un viejo en particular dentro de la humanidad o dentro del pueblo. Ahora, como dijo Juan, acá, adme, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hay una elipsis, ¿no? Esto en realidad se debería repetir acá y acá. ¿Sí? ¿Hasta cuándo van a convertir, supondría, mi gloria en deshonra? Y después dice, ¿hasta cuándo amarán? ¿Sí? Rick, ¿hasta cuándo buscarán? ¿Sí? Pero noten que el autor no tiene que repetir 3 veces el hasta cuándo. Eso es lo que es una elipsis. Una sola que domina a los 3 verbos. ¿Sí? Ven acá, el hasta cuándo, después hay un verbo implícito acá en hebreo, y después hay 2 verbos claros acá. ¿Lo ven esa construcción? Un solo hasta cuándo que lo gobierna todo. ¿Sí? Y después tenemos esta frase preposicional, que yo la pongo acá, porque en realidad está modificando al verbo que tendría que estar acá. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Vos dijiste, será mi gloria en deshonra. Yo diría, será convertida. ¿Sí? Acá tenemos una frase preposicional. La palabra no es le, no empieza con la lamed. La lamed en realidad es la frase, es una frase preposicional. ¿Sí? Que en este caso indica resultado. ¿Hasta cuándo van a convertir mi gloria en deshonra, en oprobio? ¿Sí? Indica dirección, indica resultado. Han agarrado su gloria y la están tirando al suelo. Esa es la idea. ¿Hasta cuándo? Mi gloria. Noten que esta es la misma palabra que ya había sido utilizada antes en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Capítulo 3. Acá. Oh, sí, David, sí. Él es mi gloria. Él había sido mi magán, Sí. ¿sí? Mi escudo, el que levanta la cabeza y mi gloria. Ustedes quieren ver todos esos juegos de palabras. Está conectado el Salmo. ¿Sí? Hay puentes. Sí. Lucas, tú mencionaste el Salmo 49. Versículo 2. En Hebreos 3. ¿En Hebreos el 3? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Dice, Gam Benei Adam, Gam Benei Ish. Adam. Adam, primero, Bene Adam, hijos de Adam. y luego Gam Benei Ish. Bene Ish, Yeah. claramente nobles. El contraste, y en el primero habla a la clase, al Adam, que es la clase general. Y después la segunda parte del Salmo lo confirma, no me acuerdo qué dice en español. No recuerdo, pero déjame ver. Ricos y pobres. Los ricos y pobres. No es la correspondencia. Entonces, claramente esa frase no debe traducirse como hijos de hombres, sino que está hablando a la nobleza. Se está dirigiendo a los nobles de Israel. ¿Hasta cuándo? Dice usted, será convertida mi gloria en oprobio, en deshonra. Ese es el resultado de lo que están haciendo. ¿Y hasta cuándo? Dice después, amarán, ¿sí? Este es un imperfecto, ¿el qué? El Rick. ¿Le suena? Rick. Sí, lo miramos cuando complotaban. En el Salmo 2, En el Salmo versículo 2. 1, cuando dice que los pueblos estaban complotando. Están complotando ¿en qué? En vano. Rick. Es la misma palabra. Acá se vuelve a utilizar. Amarán lo vano. Es muy posible, y yo concuerdo, o sea, creo que son varios comentaristas, es muy posible que en este contexto Rick sea una metonimia colectiva de ídolos vanos. ¿Hasta cuándo amarán los ídolos vanos? Es la idea. De hecho, ustedes pueden buscar esta palabra Rick en el Antiguo Testamento y muchas veces está relacionada con los ídolos. De hecho, ¿se acuerdan en Jonás, capítulo 2, versículo, creo que es el 8? ¿Sí? Ahí no es Rick, pero sí es Hebel, ¿sí? Lo ilusorio, y claramente se refiere a los ídolos. Acá también, creo yo. ¿Hasta cuándo van a amar los ídolos vanos? Esta es una metonimia, es decir, una parte, algo que está en el lugar de otra cosa. Una metonimia. ¿Sí? Un ídolo es vano porque tiene pies pero no camina, tiene boca pero no habla, ¿sí? Entonces, en este caso, no produce nada. ¿Y hasta cuándo dice buscaréis Katzav? ¿Qué es Katzav?
La mentira que está definiendo aún más a los ídolos. Los ídolos son eso, mentiras. Y después dice Selah. Ahora, noten lo siguiente. Esto es importante y por eso nos sirven los acentos. Noten acá. ¿Pueden ver mi cursor en línea o no? ¿Ustedes ven mi? Ok. Noten acá, Rick. ¿Qué está debajo de Rick? Katzab. No, abajo, inmediatamente. El ame. Nos dice que este es el punto medio del versículo. Esto quiere decir que los nobles estaban convirtiendo la gloria de David en deshonra o en oprobio al que, al amar los ídolos vanos. Las dos primeras ideas están entrelazadas. Los masoretas lo entendían así, ¿se entiende? La mitad lógica está acá, en Rick. La mitad lógica no está acá. O sea, estas dos primeras ideas van de la mano. La manera o la forma en que ellos estaban transformando o convirtiendo la gloria de David en oprobio era a través de buscar ir en pos de ídolos vanos, de lo falso. ¿Sí? ¿Quién era la gloria de David? Dios. Dios. ¿Sí? Capítulo 3, tú eres Mi gloria. mi gloria. Ellos estaban amando lo ilusorio y estaban justamente trayendo al suelo, convirtiendo en oprobio la gloria de David, que es Dios, al perseguir, al amar a Jab, ¿sí? Wow. Que tiene mucho sentido a la luz de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová, vuestro Dios, uno es, y amarás, mismo verbo, a Jab en el versículo 5. Ellos estaban supuestos, los nobles de Israel, los líderes de Israel, a amar a Dios por sobre todas las cosas, y acá están persiguiendo a ídolos vanos, lo ilusorio. Y David los confronta. Esa es una pregunta. ¿Hasta cuándo van a amar y van a convertir mi gloria, es decir, a Jehová, lo van a convertir en oprobio? ¿Y después qué hace? Al final, Selah. Y yo lo pongo en azul ahí. Porque tiene mucho significado Selah. Pero claro que entre uno de ellos indica esta pausa. Invita a la reflexión sobre el estado lamentable del pueblo de Israel. Selah, ¿hasta cuándo? Y casi que queda resonando en nosotros. Si bien se dice una vez, sabemos que hay en el elipsis 3 veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Selah? ¿Hasta cuándo? Amarán entonces lo ilusorio, estos ídolos vanos. Pero se va con el versículo que viene de que conozcan, mediten. Sí. Todavía no vayamos ahí. Juan Crisóstomo cierta vez dijo lo siguiente, escuchen estas palabras. Si yo fuera el hombre más apto en el mundo para predicar un sermón a todos los habitantes del planeta, y ciertamente él era uno de esos, tal vez lo más apto, por eso lo llamaban la boca de oro. Si yo fuera el hombre más apto en el mundo para predicar un sermón a todos los habitantes del planeta congregados a mi alrededor, y hubiera alguna montaña lo suficientemente alta como para que sirviéndome de ella como púlpito pudiera desde allí tener a todos los seres humanos a mi vista, y disfrutara de una voz de bronce que resonara cual trompeta de arcángel, de tal modo que todo el mundo pudiera escucharme, escogería, dice Crisóstomo, como texto de mi sermón este versículo del Salmo 4. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amarán lo ilusorio? ¿Hasta cuándo amarán la falsedad y convertirán mi gloria en oprobio? Dice el Salmo. ¿Okay? ¿Hasta cuándo cambiarán al Dios de Israel por otra deidad? Y después venimos al versículo 4. Noten estas ideas paralelas. Lo oprobio, lo vano, lo falso. Y después vamos al versículo 4. ¿Quién lo puede traducir? ¿Alguien? Ok, me lo están dejando más difícil. Federico, ¿cuál? Sí. Sepan pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí mismo. Jehová escucha cuando yo clamo a él. ¿Qué le llamo? Sí. Muy bien. Noten entonces acá el 4. Voy a volver a mis notas. Acá. Federico, ¿qué tenemos ahí? Al principio. Sí, tenemos una vav. Una vav. ¿Una vav qué? Es una vav que está por una razón. Está explicando. Especialmente en el contexto de lo que se acabó de decir en el verso anterior. ¿Ok? ¿Ok? Casi el estilo de por tanto sepan que. ¿Ok? Yo la traduciría tal vez más que un por tanto como contrastiva. La trataría como contrastiva. Aunque no es una VAB sin un verbo, una VAB con un imperativo puede ser contrastiva. Es una VAB adversativa.
que en realidad lo que está haciendo es contrastando el deseo de los enemigos, el deseo de estos nobles o estos funcionarios del pueblo de Israel, con la realidad de David siendo el escogido de parte de Dios. Noten el contraste. Pero sepan, es como una advertencia. Primero le dice hasta cuándo y después se dirige a ellos y le dice, bueno, ya se había dirigido antes, pero ahora en el versículo 3 dice, pero sepan, ¿okay? Conozcan que ¿qué? Que Jehová ha escogido ¿qué? Al piadoso para sí mismo. ¿Okay? Noten entonces el contraste. El contraste de ellos de amar lo ilusorio, los ídolos, y ahora lo contrasta con la realidad de que Jehová lo ha escogido a él, es decir, a David, para sí mismo. Ahora, esto encaja perfectamente, este imperativo, por eso está en violeta, y van a ver porque hay una serie de imperativos más adelante, pero este primer imperativo encaja muy bien ¿con qué? Con el tono sapiencial que tienen los salmos. ¿Se acuerdan que yo les dije en el capítulo 1 que hay un tono sapiencial que está confirmado en el capítulo 2, específicamente del 10 al 12, cuando el salmista se dirige a todas las naciones y las amonesta? ¿Sí? Y le dice, confíen, tiemblen, sirvan con temor, y besen al Hijo. ¿Se acuerdan de esos 5 imperativos? Bueno, acá viene otro imperativo en el capítulo 4 y encaja muy bien con ese tono sapiencial. ¿Sí? Aprendan, les dice, acá conozcan. Y después la aquí, ¿qué inicia ahí, Federico? Conozcan. Está introduciendo un adjetivo. No, porque no la tradujiste, ¿por qué? Es relativa. Es un noun clause. Es una cláusula nominalizante, especialmente después de verbos como conocer, ¿sí? Verbos como ver, verbos como decir. El qui funciona o introduce el complemento directo. Sepan que el qui introduce el objeto directo. Es como el et. ¿Okay? Después de verbos, sí, de conocimiento, sí. ¿Se podría considerar relativa? No es relativa porque no la estoy traduciendo como un... ¿por qué? A ver, ¿por qué decir relativa? Porque está describiendo el verbo. Está dando un enunciado que describe el verbo. Yo diría que es subordinada, por eso la pongo abajo, ¿no? Es subordinada, pero el término técnico para este tipo de key, esta función, es inicia una cláusula nominalizante. ¿Sí? Introduce el complemento directo del verbo. Conozcan que Jehová, en realidad, desde acá en adelante, hasta el li, hasta el atna, sería todo el complemento verbal. Y conozcan esto, que Jehová ha escogido el hasid para sí mismo. Todo eso es el complemento directo. Y después tenemos el hasid, ahí que está en verde, lo puse, no. Azulito. Azulito, gracias. Que funciona como el objeto directo de ¿qué? De la escogencia. Claro, del verbo. Noten, toda la frase funciona como el complemento directo de conocer. Y después, hasid funciona como el complemento directo de este verbo, palá, que significa escoger, seleccionar. ¿Sí? Eso lo pueden ver, por ejemplo, Salmo 145, versículo 17, donde se vuelve a usar palá en referencia a Dios. Dice, sepan que Jehová ha escogido al hasid para sí. Y una de las preguntas que van a ver ahora es, tienen que definir qué significa hasid. ¿Sí? En su trabajo práctico siguiente van a tener que indagar qué es lo que significa y cuáles son sus usos. De hecho, tiene un uso interesante en la literatura judía. Sí, Juan. Sí, acá. Sí, es que yo busqué por varios diccionarios acá y esa palabra siempre me apareció como hacer distinción o tratar de forma distinta. Yo no sé si es por otro diccionario o es por el Gifil que tiene más causativa. ¿El maná? El Hebrew, sí, ese. ¿El verbo? Sí. Sí. Es distinción en el hecho de escoger a alguien, ¿sí? Tratar de manera distinta, esa es la idea. Sí. Detrás de eso está la doctrina de la elección soberana de Dios. Dios ha elegido al hasid, no voy a comentar más porque usted tiene que hacer el trabajo práctico, si no yo le estoy dando todas las respuestas. Lo ha escogido, dice, lo para él. Noten, este lo está modificando al verbo tratar distinto, ¿sí? Con interés o escoger,
de manera adverbial, y en este caso indica que, no ventaja, sino que indica interés. Dice, escúchenme nobles, sepan que Jehová ha escogido al Jasí para sí mismo, para él. Para él. Entonces, acá volvemos, ¿se acuerdan al versículo versículo 2? Si lo tratamos como Dios de mi justicia o mi Dios justo, yo lo trato como mi Dios justo, ¿por qué? En base a la elección soberana de Dios, si Dios ha escogido al Hasid para sí mismo, tengan cuidado, nobles, es lo que le está diciendo David. Porque si Él me ha escogido a mí para ser el objeto de su programa, de su plan, por así decirlo, redentor más amplio en el pueblo de Israel, entonces tengan cuidado de tocarme en cierta manera, porque Dios es un Dios justo. No es tanto que produce justicia, sino que Él es justo. Él me ha escogido para sí. ¿Cómo no me va a defender? De hecho, Spurgeon solía decir, la elección es garantía de completa de salvación y de éxito irrefutable ante el trono de la gracia. Aquel que nos escogió para sí mismo, no hay duda alguna que atenderá también nuestras oraciones. Digámosles pues a la cara a nuestros enemigos, cuando se afanan en querer derribarnos y pugnan por destruir nuestras almas, que están luchando contra Dios y contra el destino, dice él. Me encantan las palabras de Spurgeon. ¿Sí? Eso es básicamente en esencia lo que le está comunicando David a sus adversarios enemigos. Tengan cuidado, conozcan, sepan que al meterse conmigo se están metiendo con el Dios de Israel, y no solo con el Dios de Israel, sino con el destino, o sea, con la elección soberana de Dios. Y Dios es un Dios justo. Sí. Yo creo que una pregunta al principio del verso. Por lo general, la construcción va más no verbo, suele ser Contractiva, disyuntiva, sí. Ajá. En este caso, dado el imperativo, o sea, se puede considerar como un pues, así tipo, dado, o sea, dado el contexto anterior. Sí, pues sepan, ¿hasta cuándo? Pues sepan. A ver, tendría que verlo. Tendría que verlo. Yo lo tomaría contractivo. El pues lo veo más como. Como que sigue algo consiguiente, algo que viene después, sacando una referencia, tal vez una razón. Yo creo que hay un contraste más marcado entre lo que ellos están buscando y lo que David es en base a la elección soberana de Dios. Pero sepan. Noten después, justamente, y después dice, Yahweh, ¿qué? Federico. Escucha. Yahweh escucha. Noten acá, otra vez se vuelve a repetir Yahweh, que ya se había repetido acá. Yahweh se vuelve a poner acá. Ahora noten que Yahweh viene antes del verbo, eso es enfático. ¿Lo vieron eso? Sí, como el que miramos. Claro, pues finalmente vendría verbo, como aparece acá, sujeto, objeto. Ese es el orden, por así decirlo, normal en hebreo. Peso, ¿sí? Verbo, sujeto, objeto. Pero llegamos a la segunda parte del versículo 4 y dice sujeto, verbo. Entonces, acá la idea sería Jehová mismo, es más enfático. Jehová mismo escucha cuando le clamo o cuando clamo a él. Noten otra vez, encontramos esta idea de Shamá y de Kará que ya había sido utilizada acá y acá. Pero noten lo siguiente, la diferencia. Para el versículo 4, lo que era un imperativo se convirtió en una realidad. ¿Vieron eso? Acá le dice, responde cuando clamo, ¿sí? Hace ensanchar, después le dice, ten misericordia y escucha. ¿Y acá qué dice el versículo 4? Jehová escucha cuando clamo. Entonces, lo que antes era un pedido, ahora él lo ve como una certeza. Jehová escucha. Jehová escucha cuando clamo. Por eso le está clamando en el versículo 2. ¿Se entiende? Versículo 5. Voy yo. Me quedan 5 minutos. ¡Wow! Voy yo el 5. ¿Quién es yo? Gustavo. Gustavo, dale. Tiemblen y no pequen, digan en su corazón sobre sus camas y callen. Y te quedaste una parte. Selah. Se la
Bien, noten ahí, noten, tiemblen, no pequen, digan, callen. Son todos imperativos que Sí. siguen al que está acá. Sepan. 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, este en realidad no es un imperativo. ¿Qué es esto? Imperfecto. Ese es un... ¿Qué es? Es un imperfecto, ¿lo ven ahí? Perfecto, Pero imperfecto. con el al, ¿cómo funciona? Imperativo, una función imperativa. Sí, tiene una idea imperativa, ¿no? Entonces, especialmente a la luz de todos los imperativos que ya antes y después. Y esta Vav une, le da la misma fuerza que venía con el imperativo de antes, ahora la agarra esta también. ¿Ok? Ahora, noten que los imperativos, conjuntamente con este yusivo que está acá, son paralelos, como dije, al imperativo anterior, y denotan, todos estos imperativos denotan la respuesta apropiada ante el conocimiento del trato que Jehová tiene con su escogido. Cuando tú conoces esta realidad, que Jehová ha escogido a David para sí mismo, entonces tu respuesta sería esta, temblar. Tu respuesta sería decir en tu corazón y callar. Ahora noten que acá las dos Vav, por eso las pongo en roja, son como dos grupos de imperativos. ¿Sí? Están conectados. El temblar conduce a ¿qué? A no A pecar. no pecar, Y el decir en tu corazón conduce a ¿qué? callar. A callar, es el resultado. ¿Lo ven eso? Son dos combos, por así decirlo. Por un lado está el temblar y el no pecar, y por el otro lado está el decir en su corazón y callar. Y callar. En Efesios, Pablo cita específicamente este versículo. ¿Se acuerdan? Efesios 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es este pasaje. ¿Sí? Airaos, pero no pequéis. Solo que él cita la Septuaginta. Y la palabra no es airaos, es temblar. Pero bueno, esta no es clase de textualidad, así que no me tengo que meter en ese problema, pero se los dejo ahí. Si quieren se los pongo en el trabajo práctico para que puedan aclarar, ¿sí? ¿Por qué Pablo está citando este pasaje en Efesios 4:26, que tiene sus problemas, airados pero no peques, pero en realidad es Tiemblan. ragaz, es temblar, no es necesariamente airarse o enojarse. ¿Sí? De hecho, enojarse no tendría sentido a la luz de este conocimiento. Claro. ¿Sí? Cuando yo conozco que Jehová ha escogido, y Él es el que marca el destino, por así decirlo, Él es el que marca la pauta en el cielo y en la tierra, dice, tu respuesta debería ser temblar y no pecar, y dejar de pecar. Tu respuesta debería ser decir en tu corazón sobre la cama y callar. La idea de decir en tu corazón es de buscar la introspección, ¿no? Es a autoexaminarme, ¿sí? Digan en su corazón, sobre la cama. Noten que hay dos, acá hay una y acá En hay su dos corazón, sobre. frases preposicionales. Las dos están modificando al verbo amar. En su corazón. ¿Sí? Bueno, las dos en realidad son locativas. Digan en su corazón cuando estén sobre la cama. Y no es así que cuando estamos sobre la cama, en realidad es el momento donde tenemos menos distracciones y donde la conciencia muchas veces más nos acusa. Y eso es lo que está pidiendo el salmista. Está diciendo, vayan a la cama, tiemblen ante Sí. la realidad de que yo soy el escogido Sí. y dejen de pecar. No pequen más. Siempre. Sí. Esa es la respuesta apropiada al conocimiento de Dios. La respuesta apropiada no es ligereza, y esto ya lo hemos visto antes en el Salmo 2, ¿no? Adorar a Dios con temor, Sí. servirle con temblor. Con temblor. Es lo que mantiene nuestra adoración bien calibrada. Porque en el momento que tú te pasas y piensas que estamos sirviendo a un Dios ahí, o a un amiguito nuestro, a un papito, no es eso. Tiembla ante Dios, con temor y temblor. Y adórale. Sí. ¿Sí? Pero tiemble, no peques más. Sí, Sí. Sí, me llama la atención la figura literaria ahí, como que le manda casi a dormir o a ir a ese lugar, especialmente en el contexto de que se trata de Absalón, pues su hijo. No sé si tienen algún comentario acerca de eso. De dormir también. ¿En qué sentido?
Pues da la impresión de que me llama mucho la atención que les manda a hacer eso, a meditar y acostarse. No sé si seguro tiene algún contexto histórico, digo, perdón, cultural, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está arraigado en el hecho de que otra vez cuando dormimos estamos más, no tenemos tantas distracciones y pensamos o repensamos en lo que hicimos, y la conciencia, es invitar a que la conciencia y el poder de la conciencia puede hacer que nos callemos y realmente consideremos lo que estamos haciendo y cambiar el parecer, ¿no? Especialmente con el conocimiento que viene de los destinos y del plan de Dios. Ahora es interesante que les dice eso y después cómo termina el salmo. Con él durmiendo. Pero el dormitar es distinto. En uno está durmiendo, a uno les pide que duerma para arrepentimiento, por así decirlo, y el otro está durmiendo con confianza. Son dos contrastes completamente distintos, dos realidades diferentes, parecidas a la que había pasado en el salmo anterior también, donde dice que yo me acuesto también y me levanto, porque Jehová está conmigo. Sí. El sentido de poner todas las manos en Jehová y el hecho de que, bueno, conocemos también la historia de cuando Absalón perseguía a David. Pero bueno, y después al final vemos el Selah, otra vez, la necesidad de hacer otra pausa y reflexionar sobre lo que habían dicho. Este Selah casi que es una invitación a abrir la puerta de la habitación e invitarlos a que vayan a la cama, dejar que la conciencia les acuse, ¿no? Ya hemos visto uno acá, y acá vemos otro Selah. Piensen que la conciencia les traiga el remordimiento por lo que han hecho buscar otros dioses. Bueno, lamentablemente no pudimos terminar todo el salmo, me encantaría haberlo hecho, pero hay demasiado en este salmo, así que vamos a volver la semana que viene. La semana que viene. No, la semana que viene no. 15. Acá. La semana. El 15. Este es el otro. Acá. La semana que viene está Shepherd's Conference para los que están acá. Los veo durante la conferencia. De lo contrario, van a estar en línea las sesiones. Yo tomo parte, está muy entusiasmado, especialmente de abrir. Pero yo estoy entusiasmado por la que va a ser a lo último el viernes por la noche, donde va a hablar de Zacarías, todo preliminar y con el pueblo escogido. Creo que va a estar muy bueno. Si están acá, hay un regalo para ustedes después de la sesión. Y después del 15 de marzo nos vemos con el Salmo 5. ¿Sí? Vénganlo, tradúzcanlo todo. Vamos a repasar el trabajo práctico rapidito porque quiero terminar el capítulo 4. ¿Está bien? Entonces vengan preparados para traducir parte del 4 y lo que queda del 5. O lo que queda del 4 y todo el 5. ¿Está bien? ¿Una pregunta? Sí, profesor. Sí. Si pudiera